El imaginario colectivo está contaminado por Hollywood. Nos han vendido la idea de que un asesino es un tipo con una máscara de hockey, un cuchillo reluciente y un plan maestro para sembrar el caos. O peor aún, un genio del mal con un monólogo preparado, como si matar fuera una obra de teatro. Pero la realidad es menos glamurosa y mucho más desordenada. La mayoría de los asesinos no son psicópatas fríos ni monstruos de película. Son personas comunes que, en un momento de ruptura, cruzan una línea que la mayoría nunca cruza. Y los psicópatas, esos que tanto fascinan a los guionistas, no siempre terminan con un cuchillo en la mano. Algunos están en tu oficina, en tu vecindario o incluso en tu grupo de amigos, viviendo vidas aparentemente normales, mientras su mente opera en una frecuencia distinta. Empecemos por aclarar términos, porque las palabras importan. Un asesino es alguien que quita una vida. Punto. Puede ser un crimen pasional, un accidente que se sale de control, o un acto calculado. La psicopatía, en cambio, es un trastorno de personalidad caracterizado por una falta de empatía, manipulación, impulsividad y un ego que podría llenar un estadio. Pero aquí está el primer golpe de realidad. No todos los asesinos son psicópatas, y no todos los psicópatas son asesinos. Las estadísticas penitenciarias lo confirman. Solo entre el 10 y el 20% de los reclusos condenados por homicidio cumplen con los criterios clínicos de psicopatía, según escalas como la Harris Psychopathy Checklist. Eso significa que entre el 80 y el 90% de los que han matado no encajan en el perfil del psicópata. Son personas que actuaron por motivos tan humanos como desastrosos. Una discusión doméstica que escaló, un robo que salió mal, o un impulso alimentado por el alcohol o las drogas. La sociedad quiere monstruos, porque los monstruos son fáciles de entender. Pones al asesino en una caja etiquetada malvado y te ahorras el trabajo de pensar. Pero la verdad es más incómoda. La mayoría de los homicidios no son planeados como en una película de suspense. Son caóticos, impulsivos, humanos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el FBI reportó en 2024 que cerca del 60% de los homicidios fueron resultado de conflictos interpersonales, peleas, celos, venganzas. Solo una minoría responde al perfil del depredador calculador que tanto nos gusta imaginar. Y cuando hablamos de psicópatas, la cosa se complica más. No todos los psicópatas matan. De hecho, muchos ni siquiera cometen crímenes violentos. Robert Hare, el gurú de la psicopatía, estima que alrededor del 1% de la población general tiene rasgos psicopáticos, pero solo una fracción de ellos cruza al lado oscuro de la violencia. Los demás se convierten en ejecutivos agresivos, políticos manipuladores o simplemente vecinos que te miran con una sonrisa que no llega a los ojos. ¿Por qué esta desconexión? Porque la psicopatía no es un interruptor de asesino activado. Es un conjunto de rasgos que pueden canalizarse de muchas maneras. Un psicópata puede disfrutar manipulando a sus colegas en una sala de juntas, con la misma intensidad que otro encuentra en un acto violento. La diferencia está en las oportunidades, el entorno y, sí, las decisiones. Un psicópata en un ambiente estable, con acceso a poder o éxito social, puede nunca sentir la necesidad de matar, pero uno que crece en un entorno de violencia, abuso o marginalidad, tiene más probabilidades de convertir sus impulsos en sangre. Y aquí está la ironía. Mientras más romantizamos al psicópata como un genio criminal, más ignoramos a los asesinos reales. Esos que no tienen un guión ni un motivo épico, solo una vida que se les salió de las manos. Entonces, la próxima vez que mires a tu vecino con sospecha, porque tiene una mirada fría, recuerda, las probabilidades de que sea un Hannibal Lecter son bajas. Más probable es que sea un tipo normal con deudas, un mal día, o una pelea con su pareja que podría escalar si las circunstancias se alinean mal. El verdadero peligro no está en los monstruos de película, sino en los momentos en que la humanidad se quiebra.
La distinción parece obvia, pero la gente la pasa por alto todo el tiempo. Un asesino es alguien que ha cometido un acto, homicidio, ya sea intencional, accidental o negligente. Un psicópata, en cambio, es alguien con una forma particular de pensar y sentir, o más bien, de no sentir. Confundirlos es como mezclar un martillo con un carpintero. El martillo puede construir una casa o romper un cráneo, pero no todos los carpinteros usan el martillo para destruir. Vamos a desglosarlo con calma, porque aquí es donde el mito empieza a desmoronarse. Un asesino puede ser cualquiera. Sí, cualquiera. Tu primo que perdió los estribos en una discusión familiar, el conductor que no frenó a tiempo, el ladrón que disparó en pánico durante un atraco. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en 2023, el 70% de los homicidios fueron cometidos por personas sin antecedentes penales significativos. Esto significa que la mayoría de los asesinos no son criminales de carrera, sino individuos que, en un momento crítico, tomaron una decisión fatal. Los motivos son variados, pero humanos hasta el tuétano. Celos que ciegan, una deuda impagada, una pelea en un bar que termina con un cuchillo. En muchos casos, el remordimiento llega después, cuando el calor del momento se enfría y la realidad golpea. Estos asesinos no son psicópatas. Sienten culpa, miedo, arrepentimiento. Son humanos que fallaron, no máquinas de matar. Ahora, el psicópata es otra criatura. La psicopatía, según los criterios diagnósticos del Myers-Briggs y la escala de Hare, se define por rasgos como falta de empatía, manipulación, impulsividad, grandiosidad y una emocionalidad superficial. No sienten culpa, no se conectan emocionalmente con los demás y ven el mundo como un tablero de ajedrez, donde ellos son los reyes y los demás, peones. Pero aquí está el dato clave. Solo una minoría de los psicópatas comete homicidios. Estudios como los de Paul Babiak y Robert Hare sugieren que muchos psicópatas prosperan en entornos no violentos, como corporaciones, política o incluso profesiones creativas. Son los que te venden un coche defectuoso con una sonrisa, o los que escalan posiciones pisando cabezas sin parpadear. En las cárceles, como mencioné antes, solo entre el 10 y el 20% de los reclusos condenados por homicidio cumplen con los criterios de psicopatía. Eso deja un 80 a 90% de asesinos que no encajan en ese perfil. Son personas que mataron por un motivo emocional, económico o circunstancial, no por una necesidad interna de dominio o placer. ¿Por qué esta diferencia importa? Porque nos ayuda a entender que el homicidio no siempre es un acto monstruoso. La mayoría de los asesinos no planean sus crímenes con meses de antelación ni sienten placer al cometerlos. Los datos del FBI muestran que más del 50% de los homicidios en 2024 ocurrieron en el calor del momento. Discusiones, peleas domésticas, conflictos entre conocidos. Estos no son los crímenes de un psicópata que planea, manipula y disfruta. Son explosiones de emociones mal gestionadas. Un ejemplo clásico es el crimen pasional. Una pareja discute, uno pierde el control y en un segundo todo se desmorona. No hay un plan maestro, solo un desastre humano. En cambio, el psicópata que mata lo hace por razones internas. No es la víctima lo que importa, sino la sensación que el acto le produce. Ted Bundy, por ejemplo, hablaba de sus crímenes como una forma de posesión total sobre sus víctimas. No mataba por odio o por necesidad económica, sino porque el acto en sí le daba una sensación de poder que nada más podía igualar. Pero incluso entre los psicópatas, los asesinos son la excepción, no la regla. La mayoría canaliza sus rasgos en comportamientos menos extremos: manipulación, engaño, control. Así que, si temes que tu jefe sea un psicópata porque te manipula con maestría, probablemente tengas razón. Pero que sea un asesino,
eso ya es otra historia. Los homicidios no suelen ser obras maestras del crimen. Olvídate de los planes elaborados, las trampas ingeniosas y los monólogos de villano. La mayoría de las veces, alguien mata porque algo se rompió dentro de él en el momento equivocado. Los motivos son tan antiguos como la humanidad misma. Celos que queman como ácido, rabia que nubla la razón, miedo que empuja a defenderse, dinero que promete una salida fácil o un impulso que nadie vio venir. Los datos lo respaldan. Según el FBI, en 2024, el 60% de los homicidios en los Estados Unidos estuvieron relacionados con conflictos interpersonales. Esto incluye peleas entre amigos, discusiones domésticas, venganzas por traiciones. Solo una minoría de casos involucra crímenes organizados o planeados con frialdad. Pongamos un caso típico. Un bar, viernes por la noche. Dos tipos discuten por un comentario fuera de lugar. Uno empuja, el otro saca una navaja. En segundos, alguien está en el suelo, y el otro no puede creer lo que acaba de hacer. No hay un psicópata aquí, solo dos personas atrapadas en un momento de furia. O piensa en un caso de violencia doméstica, una discusión que escala, un objeto que se convierte en arma, un instante de pérdida de control. Según el Departamento de Justicia, el 25% de los homicidios en los Estados Unidos involucran a parejas o exparejas. Estos no son crímenes de genios del mal, son tragedias humanas. Incluso los homicidios, por motivos económicos, suelen ser impulsivos. Un atraco a una tienda de conveniencia, por ejemplo, puede terminar en tragedia si el ladrón entra en pánico. En México, datos del INEGI de 2023 muestran que el 30% de los homicidios están relacionados con robos o extorsiones que salieron mal. El ladrón no planeaba matar, pero un movimiento inesperado, un grito, una resistencia, y de repente hay un cuerpo en el suelo. Esto no es psicopatía, es caos. La impulsividad es la clave. Estudios psicológicos, como los de Adrian Rain, muestran que muchos asesinos tienen problemas de regulación emocional, exacerbados por factores como el consumo de alcohol o drogas. En 2024, el 40% de los homicidios en los Estados Unidos involucraron alcohol o sustancias. Según el FBI, una noche de copas puede convertir una discusión trivial en un desastre irreversible. Y luego está el contexto social: pobreza, desigualdad, acceso a armas. En países con altas tasas de homicidio, como Honduras o El Salvador, la violencia es a menudo una mezcla de desesperación económica y acceso fácil a armas de fuego. No necesitas un psicópata para que el gatillo se apriete. A veces, solo necesitas un mal día. La ironía es que estos crímenes, aunque trágicos, son comprensibles, no justificables, pero sí humanos. La mayoría de los asesinos no son monstruos. Son personas que, en un momento de fragilidad, cruzaron una línea. Y muchos, después del acto, enfrentan una avalancha de culpa. No es raro que un asesino impulsivo llore en la sala de interrogatorios, no por miedo al castigo, sino porque no puede deshacer lo que hizo. Esto lo separa radicalmente del psicópata, cuyo único remordimiento es ser atrapado. El momento en que un psicópata pasa de imaginar a actuar es el punto de inflexión. Es como si un interruptor se encendiera, y una vez que sucede, el camino de regreso se desvanece. Este cruce no es accidental, es el resultado de un proceso interno que ha estado gestándose, a veces durante años. La fantasía, que antes era un escape, se convierte en una necesidad. Y cuando el psicópata actúa, el mundo real se alinea con su mundo interno, y eso es adictivo. Tomemos a Jeffrey Dahmer como ejemplo. Durante años, Dahmer luchó contra sus impulsos. Intentó sofocarlos con alcohol, con religión, con cualquier cosa que lo distrajera. Pero las fantasías de control,
de posesión absoluta sobre otro ser humano, eran más fuertes. Cuando cometió su primer asesinato en 1978, describió una sensación de euforia mezclada con pánico. No era solo el acto de matar, sino lo que significaba. Había roto las reglas del mundo y se había salido con la suya. Ese primer crimen fue el umbral. Durante los siguientes 13 años, mató a 17 personas, perfeccionando su método, experimentando con los cuerpos, buscando una forma de prolongar esa sensación de poder. Este cruce no siempre es tan dramático. Para algunos psicópatas, el primer asesinato es un experimento, una prueba. Dennis Rader, el asesino BTK, comenzó con un crimen perfecto en su mente: la masacre de la familia Otero en 1974. Planeó cada detalle, desde las cuerdas hasta el momento del ataque, pero incluso él admitió que no estaba preparado para la intensidad de la experiencia. Fue aterrador, pero también embriagador. Después de ese día, supo que volvería a hacerlo, y lo hizo durante décadas. ¿Por qué no hay vuelta atrás? Porque el acto de matar valida su identidad. El psicópata que mata descubre quién es realmente. La vida normal, con sus reglas y restricciones, se siente como una jaula. Matar es su liberación. Estudios psicológicos, como los de Reid Milloy, sugieren que este momento de cruce está ligado a una desconexión emocional profunda. El psicópata no siente culpa ni empatía, pero sí siente una necesidad de autoafirmación. Matar se convierte en su forma de existir, de ser algo más que un actor en una sociedad que no entiende. No todos los psicópatas que cruzan esta línea se convierten en asesinos en serie. Algunos se detienen tras un solo crimen, ya sea porque son atrapados, porque el acto los satisface lo suficiente, o porque encuentran otra forma de canalizar sus impulsos. Pero para los que continúan, el asesinato se convierte en un hábito, como un fumador que no puede dejar el cigarrillo. Cada crimen refuerza la adicción, y la necesidad de repetir crece. Es una espiral que solo termina con la captura, la muerte, o, en raros casos, un esfuerzo consciente por detenerse. La deshumanización es el núcleo del psicópata asesino. Para él, las víctimas no son personas con vidas, sueños o familias. Son objetos, herramientas para satisfacer una necesidad. Esta mentalidad es lo que permite al psicópata actuar sin remordimientos. Mientras el asesino común puede sentir culpa o justificar su crimen como un error, el psicópata no necesita justificaciones. Para él, la víctima es un medio para un fin, y ese fin es su propia satisfacción. El lenguaje de los psicópatas asesinos es revelador. Dennis Rader, el asesino BTK, llamó a sus víctimas proyectos. Ted Bundy hablaba de adquirir a sus víctimas como si fueran bienes. Gary Ridgway, el Green River Killer, se refería a las mujeres que mató como basura que limpiaba de las calles. Estos términos no son casuales, reflejan una cosificación absoluta. Para el psicópata, la víctima no tiene humanidad, solo función. Es un lienzo para sus fantasías, un objeto para su control. Esta deshumanización no surge de la nada. Los psicópatas tienen una incapacidad innata para conectar emocionalmente con los demás. Estudios de neuroimagen, como los realizados por Kent Gill, muestran que los psicópatas tienen una actividad reducida en la amígdala, la región del cerebro asociada con las emociones y la empatía. Esto los hace incapaces de sentir el dolor o el miedo de sus víctimas. Para ellos, una persona gritando de terror es tan significativa como un coche que no arranca, un problema técnico o no una tragedia humana. Esta desconexión permite al psicópata planificar y ejecutar crímenes con una frialdad que desconcierta. Tomemos a Israel Keyes, un asesino en serie menos conocido pero aterradoramente metódico. Keyes viajaba por los Estados Unidos, escondiendo kits de asesinato en lugares estratégicos para usarlos cuando quisiera. Sus víctimas eran aleatorias, elegidas por conveniencia. No las odiaba. Simplemente
no le importaban. Eran piezas en su juego. Esta falta de empatía es lo que hace que los psicópatas asesinos sean tan peligrosos. No hay barreras morales que los detengan. Pero la deshumanización no solo ocurre durante el crimen. Muchos psicópatas la practican en su vida diaria. Son los que manipulan a sus parejas, mienten a sus amigos o explotan a sus colegas sin pestañear. Matar es solo la expresión más extrema de esta mentalidad. Y aquí está la ironía. Mientras más deshumanizan a los demás, más humanos se sienten ellos. El acto de matar les da una sensación de identidad, de propósito, que no encuentran en las relaciones normales. Los psicópatas son actores magistrales. Pasan sus vidas imitando emociones que no sienten, copiando comportamientos que observan en los demás. Son como camaleones emocionales, capaces de mezclarse en cualquier entorno. Pero este disfraz no es solo una herramienta, es una carga. Con el tiempo, fingir humanidad se vuelve agotador, y muchos psicópatas anhelan deshacerse de la máscara para ser ellos mismos. Cuando eso sucede, el resultado puede ser devastador. Desde jóvenes, los psicópatas aprenden a imitar. Sonríen cuando se espera una sonrisa. Consuelan cuando se espera empatía. Mienten con una naturalidad que desarma. John Wayne Gacy, por ejemplo, era un pilar de su comunidad. Organizaba fiestas, actuaba como payaso para niños, participaba en eventos benéficos. Nadie sospechaba que bajo su casa había un cementerio improvisado. Esta habilidad para imitar es lo que hace a los psicópatas tan difíciles de detectar. Según Robert Hare, muchos psicópatas no violentos prosperan en profesiones donde la manipulación y el carisma son clave. Ventas, política, derecho. Pero para los que eligen el camino de la violencia, esta habilidad es un arma letal. El problema es que el disfraz pesa. Vivir como un actor constante, fingiendo emociones que no entienden, crea una tensión interna. Muchos psicópatas describen su vida normal como una prisión. Ted Bundy hablaba de sentirse atrapado en las expectativas sociales, de querer liberarse de las reglas que lo ataban. Para estos individuos, matar es una forma de quitarse la máscara. Es el momento en que no tienen que fingir, en que pueden ser la versión más pura de sí mismos. Esta dualidad es fascinante y aterradora. El psicópata puede ser tu vecino encantador, el colega que siempre tiene una broma lista, el amigo que parece escucharte con atención, pero detrás de esa fachada, su mente está en otro lugar. No sienten lo que tú sientes, no quieren lo que tú quieres, y cuando deciden dejar de fingir, el resultado puede ser un crimen que parece incomprensible, porque no mataron por dinero, amor o venganza. Mataron porque, por un momento, dejaron de actuar. No hay una receta para crear un asesino psicópata. Si la hubiera, sería más fácil prevenirlos. En cambio, tenemos una sopa compleja de factores: genética, entorno, traumas, decisiones. Es como una tormenta perfecta, donde cada elemento por sí solo no es suficiente, pero juntos crean un desastre. Vamos a desglosarlo, porque entender esto es clave para dejar de romantizar el mal. La genética juega un papel. Estudios como los de James Fallon, un neurocientífico que descubrió sus propios rasgos psicopáticos, muestran que ciertos genes, como el MAOA, el gen guerrero, están asociados con comportamientos impulsivos y agresivos. Pero un gen no te convierte en asesino. Es solo una chispa. El entorno es el combustible. Un niño con predisposición genética a la psicopatía, criado en un hogar abusivo, con violencia o negligencia, tiene más probabilidades de desarrollar conductas antisociales. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, el 70% de los asesinos en serie reportaron haber sufrido abuso físico o psicológico en la infancia. Pero el trauma no es suficiente. Muchos niños abusados no se convierten en asesinos. La diferencia está en cómo la mente psicopática procesa ese trauma. Mientras una persona normal puede desarrollar empatía o resiliencia, el psicópata no.
Sus experiencias refuerzan su desconexión emocional, su necesidad de control. A esto se suman las decisiones. Porque, aunque la psicopatía es un trastorno, los psicópatas no son autómatas. Eligen actuar, eligen cruzar la línea, y una vez que lo hacen, el camino se vuelve más fácil. El entorno social también importa. En sociedades con alta desigualdad, acceso a armas y culturas de violencia, los impulsos psicopáticos encuentran un terreno fértil. En los Estados Unidos, por ejemplo, la disponibilidad de armas de fuego facilita que un psicópata pase de la fantasía a la acción. En contraste, en países con controles más estrictos, como Japón, los asesinos en serie son menos comunes, aunque no inexistentes. Entonces, ¿cómo llega alguien a ser un asesino psicópata? No hay una sola respuesta. Es una mezcla de biología, crianza y elección. Pero una cosa es clara: no nacen siendo monstruos, se convierten en ellos, paso a paso, hasta que la humanidad se desvanece. Entonces, ¿cómo llega alguien a ser un asesino psicópata? No hay una sola respuesta. Es una mezcla de biología, crianza y elección. Pero una cosa es clara: no nacen siendo monstruos, se convierten en ellos, paso a paso, hasta que la humanidad se desvanece. Entonces, ¿cómo llega alguien a ser un asesino psicópata? No hay una sola respuesta. Es una mezcla de biología, crianza y elección. Pero una cosa es clara: no nacen siendo monstruos, se convierten en ellos, paso a paso, hasta que la humanidad se desvanece. Me preguntas qué me sorprende más: que la mayoría de los asesinos no son psicópatas, o que algunos psicópatas nunca llegan a matar. La respuesta es la segunda. Que un psicópata, con su falta de empatía y su sed de control, pueda vivir una vida normal, sin cruzar la línea, es fascinante. Nos recuerda que la psicopatía no es un destino, sino una predisposición. Algunos la canalizan en carreras, en poder, en manipulación no violenta. Otros, los menos, eligen la sangre. Pero lo que más inquieta es la pregunta final: ¿quién puede matar sin sentir nada? Porque esa capacidad, esa ausencia de humanidad, es lo que realmente nos separa de ellos.